En esta presentación se incluyen los fundamentos sociológicos en enfermería del curso Nursing Commit Fundamentos Teóricos. En la tabla de contenido se expondrán los temas de definiciones, aportaciones de diversos teóricos, principios sociológicos de la educación, aspectos sobresalientes de la sociología en la educación como socialización, roles del maestro en la escuela y finalmente el desarrollo de la nueva tecnología. Los objetivos que guiarán esta presentación son los siguientes. Discutir los términos relacionados a la sociología. Discutir las aportaciones de los teóricos de los fundamentos sociológicos. Analizar los aspectos sobresalientes de la sociología en la educación. Explicar la educación como socialización, analizar los roles del maestro en la escuela, discutir el desarrollo de la nueva tecnología y sus implicaciones en la sociología educativa. Comenzamos con el tema conceptos relacionados a los principios sociológicos. Entre los conceptos vamos a encontrar que sociología estudia al hombre como ser social, como miembro de grupos sociales y no como individuo aislado. Estudia las relaciones de grupo en las que el hombre participa y los resultados de sus actividades. En la siguiente imagen se destaca el término sociología, término nuevo pero una preocupación muy antigua. Filósofos, teólogos y críticos sociales se interesaban por la vida social y por los problemas propios de su época buscando soluciones. Los sociólogos investigan la vida social, aportan un enfoque científico. La palabra sociología fue acuñada por Augusto Comte. Significa saber o conocimiento de la sociedad. Los comienzos fue con los cambios en el siglo XIX, cambios sociales, económicos y políticos, y específicamente con las revoluciones industriales y francesas. Ciencia de la crisis. Punto de partida es la realidad cotidiana. Perspectiva sociológica, una manera especial de ver al mundo. Desocultar. Mirar más allá de lo que aparece, mostrar lo reprimido, censurado. Construir una mirada sociológica de la educación y la escuela. Otra definición a destacar es la sociología de la educación. La sociología de la educación es la influencia que ha tenido la sociología en la educación. John Dewey indica la escuela para ser efectiva tiene que ser una institución social íntimamente relacionada con la sociedad. También la sociología de la educación es definida como una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Cultivada por los sociólogos que han tenido un interés creciente por la educación y por los pedagogos que han pasado de recurrir casi exclusivamente a la psicología a un equilibrio entre esta y la sociología. En resumen, la sociología de la educación es una disciplina que conlleva conceptos, modelos y teorías para entender la educación en su dimensión social. Los educadores se preocupan por la influencia de las fuerzas sociales en la educación, tales como el ambiente, el grupo social, la comunidad o la sociedad en general. Por lo que algunas de las interrogantes que se plantean los sociólogos de la educación son los siguientes. ¿Cómo las ideas externas y las organizaciones afectan la manera en que enseñamos a nuestros estudiantes? ¿Cómo la raza, la clase social, el género afectan las experiencias escolares de los estudiantes? Son varias interrogantes que los educadores y los sociólogos se preguntan. El próximo tema a discutir son las aportaciones de los teóricos de los fundamentos sociológicos.
Entre estos teóricos tenemos a Augusto Comte. Augusto Comte, 1798-1857, es el padre de la sociología. Fue el primero en usar el término. Creyó necesario el incluir el estudio científico de la sociedad. Clasificó las disciplinas del conocimiento humano desde la más simple a la más compleja. Sostenía que el verdadero conocimiento se lograba en el estado científico. Los fenómenos sociales pueden estudiarse objetivamente. Visualizó el método científico de la sociología actual. Augusto Comte aplicó el método científico al estudio de la sociedad. Su teoría se fundamentaba en tres principios. El primero, los fenómenos sociales se estudiarán en el contexto a la que pertenecen. El número dos, el progreso de los conocimientos es la línea directriz de la historia humana. Y tercero, el hombre es idéntico en todas las partes y en todos los tiempos. En esta imagen se observan las aportaciones de Comte a la sociología. Augusto Comte divide en dos grandes partes la sociología: la estática, que es la teoría del orden, y la dinámica, la teoría del progreso. En la estática es el estudio de las condiciones de la existencia de la sociedad, aspectos, actividades y manifestaciones de la realidad social. La dinámica es la ciencia de las leyes del progreso. Las leyes estáticas y dinámicas deben mantenerse unidas a través del sistema. Se finaliza con Comte al presentar este mapa conceptual conclusivo. Augusto Comte, su pensamiento va en progreso de la ciencia, padre del positivismo y la sociología. Positivismo es corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Se estructura en sentidos. El positivo designa lo real, designa el contenido real en las ciencias morales, elimina lo absoluto y otorga espacio a lo relativo. Existen tres niveles o etapas del desarrollo de la humanidad y la ciencia: la teología, la metafísica y la ciencia. Augusto Comte es el padre de la sociología, ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas. Estudia las leyes de la organización de la sociedad, de la estática social y de la evolución de la dinámica social. Desarrolla soluciones a los problemas sociales y a la organización de la sociedad. El próximo teórico a discutir es Herbert Spencer, 1820 a 1903. Herbert Spencer fue la persona que ejerció una mayor influencia en el desarrollo de la sociología como ciencia en el siglo XIX. Con sus escritos, la sociología empieza a cobrar forma como una disciplina autónoma. El libro de Spencer, Principles of Sociology, fue el primer texto que se utilizó en Estados Unidos en la enseñanza de un curso de sociología. A su vez, Spencer aplicó el método inductivo en el estudio de los fenómenos sociales. Se resalta que la sociología de Spencer fue muy influida por la biología. Concebía a la sociedad como un organismo y al individuo como una célula. En la siguiente imagen se destacan los aportes de Spencer. Indicaban que es necesario que el hombre aprenda todo aquello que es útil para la vida. Propuso una reforma en la educación cívica en donde la sociología debería ser destacada por sus aportaciones educativas. Desde el punto de vista de sociología, cabe considerarle como el primer autor que utilizó de forma sistemática los conceptos de estructura y función. Finalmente se concluye que los conocimientos de mayor valor, según Herbert Spencer, es que el objetivo de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás.
El próximo teórico a resumir es Emil Durkheim. Durkheim, 1858-1917, fue el primero en señalar la necesidad de estudiar la educación desde el punto de vista sociológico. Durkheim resaltó que la educación es de naturaleza social. Indicó que una mente que cuestiona todo, al no ser suficientemente fuerte para soportar el peso de su ignorancia, corre el riesgo de cuestionarse a sí mismo y ser envuelto en la duda. Emily Durkheim señaló que los fines de la educación se encuentran acorde con los fines de la sociedad. Durkheim señalaba que la humanidad ha pasado progresivamente de las pequeñas comunidades homogéneas a las grandes sociedades complejas. En la sociedad tradicional, la religión y la cultura creaban una conciencia colectiva que aseguraba la solidaridad. En la sociedad moderna, la división del trabajo ha conducido a una especialización creciente. Lo individual prima sobre lo colectivo y la solidaridad proviene de la interdependencia de individuos con funciones especializadas. La sociedad, como el cuerpo humano, tiene órganos, necesidades y funciones interdependientes. Durkheim indicaba que la educación y el sistema educativo responden a necesidades eminentes de la sociedad. Señalaba que la educación guardaba más relación con la sociología que con cualquier otra disciplina. Concebía la educación como un proceso dinámico que debería cambiar de acuerdo con las necesidades de los educandos. Durkheim resaltaba que la socialización es de suma importancia porque opera como el proceso de integración de los individuos a la sociedad y la adquisición por parte de estos de las competencias necesarias. Resaltaba que el resultado final de la educación es la dotación de cierto modelo de individuo para una determinada sociedad en un espacio y tiempo definido. Igualmente expresaba que el sistema educativo responde a necesidades eminentemente sociales. Finalmente, señalaba que la educación se encuentra acorde con los fines de la sociedad donde cada norma e institución cumple con darle mantenimiento a la sociedad. Con este diagrama se finalizan las aportaciones de Durkheim. Durkheim aportó la sociología social, indicando que cada persona posee dos estados mentales, uno social y otro individual. Propuso estudiar desequilibrios momentáneos de los individuos provocados por la evolución del sistema social. Analizó la función de la educación en la sociedad. Consistió en socializar al ser humano. Mordió ser asociar para convertirlo en social y moral. La educación homogénea es el soporte de la cohesión social o solidaridad orgánica. Identificó la dimensión de la realidad como objetiva y externa, la construyó como un hecho social. La acción social consistió en modos de obrar, pensar, sentir y todo esto exterior al individuo. Los hechos sociales se caracterizaron por ser observables, tener una realidad objetiva, ser coercitivos. Definió por primera vez la naturaleza objetiva social de los fenómenos educativos. Se opuso su concepción educativa a la concepción liberal y estableció la vinculación con las condiciones histórico-sociales de los valores básicos de la educación. Definió el rol social y moral de la educación. La pedagogía son teorías o formas de concebir la educación, y la educación se visualizó como funcional al sistema y se concibió bajo tres dimensiones: acción, proceso e institución. A continuación se exponen las aportaciones de John Dewey. John Dewey fue un destacado educador, psicólogo y sociólogo.
John Dewey hace hincapié en el hecho de que la escuela, para ser efectiva, tiene que ser una institución socialmente, íntimamente relacionada con la sociedad. Escribió su obra, La escuela y la sociedad. Dewey resaltaba que los educadores se deben preocupar por las influencias de las fuerzas sociales en la educación. Este impulsó el enfoque social de la educación. Indicaba que si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, le estamos robando el mañana. Dewey, 1859 a 1952. Afirmaba que el estudiante es un ser racional y un ser social, porque los humanos no vivimos solos. En su libro Democracia y Educación detallaba la función social de la escuela. Dewey resaltaba que no hay duda de que una de las funciones de la escuela es socializar al alumno, enseñarle en su cultura. Somos seres gregarios. Los educadores se preocupan por la influencia de las fuerzas sociales en la educación. Ejemplo, el ambiente, el grupo social, la comunidad, la sociedad en general. Para Dewey, la escuela tiene que ser un taller donde se formen buenos ciudadanos. La escuela, que es parte de una sociedad democrática, no puede ser autocrática. En su libro Democracia y Educación de 1916 destaca que una democracia se caracteriza porque sus centros de enseñanza mantienen un claro compromiso de promover la libertad de participación de los estudiantes. Destaca en su libro Democracia y Educación que una educación democrática es la comunicación en su significado pragmática, entendida como un proceso de compartir experiencias hasta que éstas pasan a ser una posesión común. El pensamiento educativo de John Dewey se destaca que la educación es una continua reestructuración de la experiencia que da sentido y capacidad para dirigir y organizar las experiencias siguientes. John Dewey resalta que el aprendizaje es una búsqueda de lo desconocido y no una mera absorción pasiva de las cosas. Para ello propone 5 pasos de un método experimental científico. Primer paso, encontrar un problema que nos obligue a buscar solución. Segundo paso, recoger los datos pertinentes. Tercer paso, elaborar una secuencia organizada de etapas hacia la solución. Cuarto paso, construir una hipótesis y comprobarla. Quinto y último paso, si las hipótesis no se confirman, volver de nuevo a los datos. La siguiente imagen ilustra las aportaciones de John Dewey a la educación actual. La escuela debe estar situada en la vida. El alumno es el protagonista para que experimente y descubra el mundo de forma autónoma, todo ello a la vez que ser el docente quien le guíe. La escuela debe girar en torno de los intereses del niño. Los niños aprenden más haciendo actividades prácticas y sobre todo cada vez más interactivas. La escuela debe ser una auténtica comunidad vital. El niño es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Paidocentrismo. Debe revalorizarse el papel del maestro. El aprendizaje se da a través de experiencias dentro y fuera del aula y no solamente a través de los maestros. El lema de la escuela de John Dewey es aprender haciendo, learning by doing, y con el método de proyectos. Finalmente, con este mapa conceptual se presentan los aspectos relevantes de John Dewey. John Dewey, 1859-1952. Psicología progresista. Experimentar. Escuela nueva, escuela activa, gira en torno de los intereses del niño. El alumno debe tener un papel activo y el docente debe ser el guía del aprendizaje. Por otro lado, aprender haciendo, aprender por experiencias con el ciclo del aprendizaje experiencial. Experiencias concretas, reflexión, conceptualización y aplicación. John Dewey resaltaba que la escuela es una institución social en la que se puede desarrollarse una vida comunitaria, donde se da un proceso vital de intercambio de experiencias y comunicación entre individuos, por lo que la educación es una construcción social, es un proceso de la vida y no una preparación para la vida futura, y debe haber una participación del individuo en la conciencia social de la raza.
Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. John Dewey, 1859-1952. A continuación se presenta un resumen de la teoría de aprendizaje observacional de Albert Bandura de 1925. Bandura es un psicólogo, pero hace unas aportaciones al aprendizaje social. Bandura, en las teorías del aprendizaje social y cognoscitiva social, destaca el aprendizaje a través de la observación de los demás. Indica que el aprendizaje activo es aquel que se logra al realizar y experimentar las consecuencias de los propios actos. El aprendizaje vicario es aquel que ocurre al observar a otros. El aprendizaje observacional tiene 4 elementos: poner atención, retener la información, generar conductas y estar motivado para repetir la conducta. Bandura, en su teoría de aprendizaje social, resalta 4 procesos del aprendizaje. El primero, la atención. A todo aquello que les prestes atención resultará en un aprendizaje. Segundo, la retención. Para reproducir un modelo es preciso que se haya almacenado en la memoria de largo plazo. El aprendizaje por observación supone aceptar la intervención de funciones cognitivas como la asociación, la integración de imágenes y recuerdos, la codificación de señales y principalmente el lenguaje. Tercero, la reproducción matriz. Para reproducir una actividad imitada se debe tener las habilidades y aptitudes necesarias para imitar aquella conducta. Y por último y cuarta proceso es la motivación y refuerzo. La motivación favorable hacia la conducta presentada por el modelo es un factor decisivo para la reproducción de esa actividad. La motivación favorece la atención, la retención y la repetición de la conducta observada. Para culminar con la teoría de Albert Bandura, se ilustra un mapa conceptual de su teoría cognitiva social, que se basa en un modelo de reciprocidad triádica que interactúa la persona, que es el participante activo, el ambiente, que es cambiante, y la conducta, que considera el aprendizaje como acto vicario y que tiene funciones que pueden ser facilitación de la respuesta, inhibición y desinhibición, o aprendizaje por observación, que tiene los procesos de atención, retención, producción y motivación. Albert Bandura decía que confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Por otro lado, vamos a resumir la teoría sociocultural de Lev Vygotsky de 1986 a 1934. Vygotsky resaltaba que las actividades humanas se llevan a cabo en ambientes culturales y no pueden entenderse separadas de tales ambientes. La teoría de Vygotsky tiene unas premisas básicas. Los niños construyen el conocimiento. El desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social. El aprendizaje puede dirigir el desarrollo y el lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental. Además, la teoría de Vygotsky resaltaba que nuestras estructuras y procesos mentales específicos pueden trazarse a partir de las interacciones con los demás. De igual forma, Vygotsky con su teoría sociocultural planteaba que las interacciones sociales crean nuestras estructuras cognitivas y los procesos de pensamiento. A su vez, Vygotsky trae 3 afirmaciones fundamentales. Las habilidades cognitivas se comprenden desde el punto de vista del desarrollo. Las habilidades cognitivas mediadas por las palabras, el lenguaje y el discurso sirven de herramientas psicológicas para facilitar y transformar la actividad mental.
y las habilidades cognitivas se originan en las relaciones sociales y están enclavadas en un fondo sociocultural. Se destaca de la teoría de Vygotsky la relación entre el aprendizaje y el desarrollo, la zona de desarrollo próximo, que es el rango de tareas que son demasiado difíciles para que los estudiantes dominen solo, pero que pueden aprenderse con la guía y ayuda. Ejemplo, demostraciones, las tutorías, etc. En la siguiente imagen se presenta la zona de desarrollo próximo, que es las habilidades demasiado difíciles de dominar para un niño por sí mismo, pero que se puede orientar con el acompañamiento y apoyo de una persona con conocimientos y eso conduce al aprendizaje. De igual forma, en la próxima imagen se ilustra la teoría de Vygotsky. El estudiante puede tener tareas muy difíciles o demasiado fáciles. Si el estudiante evidencia tareas difíciles, vamos a tener una zona de desarrollo próximo, es que va a tener a alguien que le ayude a superar para que pueda tener aprendizaje. Igualmente, Vygotsky resalta la relación entre el aprendizaje y el desarrollo. Define andamiaje como la técnica que implica modificar el nivel de apoyo para el aprendizaje conforme aumenta la competencia del estudiante. Se brinda menos ayuda. En la siguiente imagen se presenta lo que es el andamiaje, lo cual es el apoyo eficaz que el adulto proporciona al niño, que se ajusta a sus competencias en cada momento y que varía a medida que éste puede tener más responsabilidad en la actividad, que es el apoyo ajustado. Por otro lado, Vygotsky señala estrategias de enseñanza para aplicar su teoría. Número 1, utilice la zona de desarrollo próximo. Número 2, utilice el andamiaje. Número 3, utilice compañeros más hábiles. Y número 4, motive el aprendizaje colaborativo y reconozca que el aprendizaje involucra una comunidad de aprendices. En la siguiente imagen se puede observar un resumen de la psicología del desarrollo de teoría sociocultural de Lev Vygotsky. En el nivel real de desarrollo, el niño está limitado a resolver problemas por sus propias fuerzas. Necesita una zona de desarrollo donde haya un andamiaje en colaboración y asistencia del adulto. Esto lo llevará a un nivel potencial de desarrollo, que es la autonomía para resolver el problema por sus propias fuerzas. Se concluye con el mapa conceptual de la teoría de Lev Vygotsky, donde se resumen aspectos importantes. Vygotsky resaltó la zona de desarrollo próximo, que es el nivel de desarrollo donde intervienen agentes como los sistemas de la familia, la escuela, la sociedad, comunidad, cultura, la etnia o la raza para que el niño asimile o imite a través del lenguaje donde facilita la creación de lógica, el desarrollo potencial y el conocimiento del mundo. En la naturaleza mediada de acción humana requiere instrumentos mediadores mediante reconstrucción de prácticas situadas en la interacción entre agentes y herramientas culturales que explica que los seres humanos transforman la naturaleza, explica que los humanos actúan a través de estímulos y que la actividad humana es crucial para el desarrollo de la conciencia. En el origen social de los procesos psicológicos superiores, según él, existen herramientas de mediación cognitiva por medio de procesos como funciones mentales inferiores, funciones mentales superiores y la internalización, tales como la memoria, el racionamiento y el aprendizaje. El desarrollo humano prima lo social sobre lo individual y el desarrollo de la conciencia como resultado de la emergencia cultural. El próximo teórico a discutir es Paulo Freire, con su teoría de pedagogía de los oprimidos. Paulo Freire, en su pedagogía, resaltó que su finalidad es desarrollar el pensamiento crítico de cada estudiante para que él mismo pueda dar respuesta a las interrogantes que se le presenten, ya sea en el contexto o problemáticas sociales. A su vez, entender que el conocimiento no es el fin del pensamiento, sino un mediador entre profesor, estudiante y realidad social para producir conocimiento.
Este teórico destacó que hay que concientizar al hombre para que se libere de la opresión, que la educación es bancaria y no debe ser bancaria, donde se depositan las mentes sin que los alumnos puedan aportar nada. Paulo Freire destaca que lo que se aprende así se olvida y el educando vuelve a su ignorancia, que la educación bancaria ni concientiza ni socializa, que la educación domesticadora con su metodología bancaria hay que sustituirla. Por lo que Freire quiere que liberes al educando confrontándolo con la injusticia en que vive, que los maestros y estudiantes aprenden unos de otros, que se liberen de la ignorancia, se redimen de la opresión. La siguiente imagen ilustra aspectos importantes de la teoría de Paulo Freire. Concientización se basa en rehacer críticamente el proceso de la historialización. Ayudó a romper el silencio de aquellos menos educados. Se destacó que fue el último gran pedagogo. Defendió la educación popular, desarrolló teorías como la descentralización educativa, la concepción bancaria, haber enseñado con su método a leer y a escribir, mérito de enseñar a campesinos bajo situaciones extremas para que tuvieran el derecho al voto, alimentando la democracia. Se concluye con Freire al presentar este mapa mental o conceptual, Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire. El aprendizaje es continuo y constante tanto para el docente como para el estudiante. No hay docencia sin decencia. El docente debe ser un buen aprendiz, ya que el que enseña aprende a enseñar. El estudiante debe desarrollar un pensamiento crítico y autónomo de su aprendizaje, y el que aprende enseña a aprender. La mente del educando no es un recipiente donde se vacían los conocimientos. Enseñar no es transferir conocimiento. Se debe tomar en cuenta la realidad sociocultural del estudiante para un buen desarrollo de la práctica educativa. Enseñar es una especificidad humana. El ser docente exige una buena preparación. El docente debe demostrar seguridad en su actitud. Enseñar supone escuchar. Es importante el diálogo y la afectividad. El próximo tema a discutir son los principios sociológicos de la educación. El papel de la educación. La educación es un proceso que nunca termina. Cada momento que vivimos se nos presenta algo nuevo que aprender. Hay que ver la educación como preparación para el cambio. Todos somos aprendices y maestros. Debe continuarse a través de toda la vida. Somos seres sociales. Las teorías de la sociología ayudan a entender la relación entre la educación desde un punto de vista social. El papel de la educación, hay unas funciones primordiales y entre ellas transmitir valores, transmitir patrones culturales, socializar a sus miembros e integrar socialmente a la comunidad. Mientras que la institución escolar ayuda al cambio cultural, a desarrollar valores y fortalece la equidad o la igualdad de oportunidades entre los estudiantes. En relación a la aplicación de los principios sociológicos a la educación, se resalta el desarrollo del niño. Importancia del grupo social. El grupo social es indispensable para el desarrollo de la personalidad. Se desarrolla por la continua interacción con otros miembros del grupo social. Además, ayuda en el proceso de aprendizaje porque hay diferencias en los ambientes socioculturales que producen diferentes intereses, valores diferentes, motivaciones diferentes. Adicional, ayuda en la comunidad porque los educadores tienen que estar conscientes de los cambios en la sociedad, de cómo esos cambios afectan a la función de la escuela.
Y por último, el cambio social. El maestro tiene que educar para un mundo en constante cambio. En este momento se va a discutir la educación como socialización. La educación como socialización es importante, ya que es un proceso mediante el cual se aprende la cultura de la sociedad. Además, hay asimilación de la tradición, hay un desarrollo de nuevos patrones sociales y se destaca el papel creador de la educación. En términos de la asimilación se destaca la siguiente pregunta. ¿Qué valores vamos a transmitir a los educandos? La educación como socialización ayuda en el desarrollo de nuevos patrones sociales. Ayuda a la persona a ajustarse a este mundo de cambios. Además, la educación como socialización ayuda en el papel creador de la educación. Desarrollar personalidades de tipo liberal, estimular y producir cambios. Rol del maestro en la escuela. El maestro debe conocer a sus estudiantes como individuos y como miembros de grupos. Debe basar la enseñanza en el conocimiento de los alumnos. Debe identificar y utilizar los recursos de la escuela y la comunidad y debe evaluar su contribución al desarrollo de los estudiantes. Ana Cáceres. Igualmente, el rol del maestro debe ser juzgar el aprovechamiento, impartir conocimientos, mantener la disciplina, dar consejo, establecer el ambiente, ser modelo para los jóvenes, participar en la comunidad y ser miembro de una profesión. A continuación se discutirá el desarrollo de la nueva tecnología. Las nuevas tecnologías en la educación son diversas y ayudan en el aprendizaje en el estudiante. Entre ellas tenemos las plataformas educativas, las plataformas de Blackboard, la plataforma de Moodle. Además, existen otras plataformas virtuales que nos ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son EduTeca, RCampus, YourRoom, Edu 2.0. A continuación se presentan ejemplos de otras plataformas virtuales que ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos T-Stars, Schoology, Didactalia, Teaching, entre otros. También tenemos otros medios que nos ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el uso de aplicaciones, las redes sociales como YouTube, Google, entre otros. Actualmente se utilizan los simuladores virtuales que ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adicional, ayudan en la socialización del estudiante. Con el tema Beneficios de la tecnología en la educación se concluye la presentación de los fundamentos sociológicos. En resumen, se resaltan los beneficios de la tecnología y entre ellos tenemos colaboración, optimización del tiempo, flexibilidad, mayor comunicación, exploración y los datos se enriquecen. Referencias utilizadas en esta presentación fueron las siguientes. Cáceres 2000, Sociología y Educación, Puerto Rico, editorial de la Universidad de Puerto Rico. Gómez y Domínguez 2009, Sociología de la Educación, España, Ediciones Pirámide. Y López Justos 2005, Compendio Historia y Filosofía de la Educación, Mayagüez, Puerto Rico, Publicaciones puertorriqueñas.